Me llamo Amalia Serrano. Tengo 69 años y vivo en Toledo, en una casa modesta que compartí con mi difunto esposo durante más de 40 años. Aquella mañana de febrero de 2024, mientras el aroma del café recién hecho llenaba la cocina, escuché el sonido de una llave girando en la cerradura. No esperaba a nadie. Cuando la puerta se abrió, entró mi hija Laura, seguida de su marido Carlos y de la madre de él, doña Teresa Gálvez. Venían con un aire solemne, como si fueran portadores de una mala noticia. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Laura, dejando el bolso sobre la mesa del comedor. Yo todavía llevaba la bata y las zapatillas. Me senté frente a ellos intentando mantener la calma. Carlos evitaba mirarme, entretenido con su teléfono. Doña Teresa me observaba con ese gesto de desaprobación que ya conocía bien. «Decidimos que ya no necesita el coche», soltó Laura al fin. «Carlos lo vendió ayer al mecánico de la rotonda, Julio Cifuentes». Por un instante pensé que había oído mal. «¿Vendisteis qué?», pregunté, sintiendo que la voz me temblaba. «El coche, mamá. Es peligroso que conduzca a su edad», añadió ella con un tono tan frío que me heló el alma. El silbido de la cafetera rompió el silencio como un grito. Ese coche lo había comprado con 6 meses de mi pensión, euro a euro, y era más que un vehículo, era mi independencia. Con él iba al mercado, al médico, a visitar a mis amigas. Era mi pequeño símbolo de libertad. «¿Y el dinero?», pregunté mirándola a los ojos. «Ya lo usamos», contestó sin titubear. «Luego lo entenderá». Supe entonces que lo habían gastado en el viaje a la costa que llevaban meses planeando, un viaje en el que yo no estaba invitada. Cuando salieron de casa hablando entre ellos en voz baja, la vivienda se me hizo enorme y el garaje, un hueco vacío que me devolvía el eco de mi propio silencio. Me limpié las manos en el borde de la bata y me prometí no llorar. Creyeron que me quedarían quieta y resignada, pero lo que Laura y Carlos ignoraban era que aquella mañana no me habían quitado el coche, sino que me habían devuelto el impulso de volver a empezar. Porque esta historia, en Toledo, apenas acababa de comenzar. Sentí cómo la sangre me subía al rostro, una mezcla de rabia y vergüenza que me quemaba por dentro, pero me tragué las palabras amargas. No les daría el placer de verme perder la compostura. Aquella sería la última humillación que soportaría en silencio. Las lágrimas me ardían en los ojos, pero no las dejé caer. No delante de ellos, no después de lo que acababa de escuchar. Yo, Amalia Serrano, no era una mujer que se derrumbara fácilmente. Había criado sola a 2 hijos, trabajado de maestra hasta la jubilación y superado la muerte de mi marido sin perder la cabeza. Aún así, aquel día de febrero de 2024, sentí que me arrancaban algo más que un coche. Me estaban arrebatando el derecho a decidir. «¿Y a dónde pensáis que iré cuando necesite salir?», pregunté, intentando mantener la calma. Laura y Carlos intercambiaron una mirada antes de responder. «Para eso están los taxis, mamá. O puede pedir que le traigan las cosas a domicilio. Don Julián, del mercado, ya sabe que puede llevarle la compra a casa. Todo está resuelto. Todo está resuelto», como si mi vida fuera un trámite que ellos habían gestionado sin consultarme, como si mi autonomía fuera algo que podían desconectar cuando les convenía. Doña Teresa, la madre de Carlos, asintió con una sonrisa de falsa comprensión. «Es lo más sensato, Amalia. Yo dejé de conducir cuando cumplí 65. A nuestra edad hay que ser prácticas». «Prácticas», pensé con amargura. «La diferencia es que tú decidiste dejarlo. A mí me lo impusieron. El dinero del coche ya lo usamos para adelantar el hotel», añadió Carlos sin despegar la vista del móvil. Era una buena oportunidad, y además el coche ya estaba viejo. Viejo, como yo supuse. Pero aquel coche tenía apenas 5 años y lo cuidaba como un tesoro. Lo llevaba al taller cada mes. Pagaba con mi pensión los seguros, el combustible, todo. «¿Y cuánto te pagó el mecánico?», pregunté subrayando el té, porque ese coche era mío. Laura desvió la mirada. «Eso no importa, mamá. Lo importante es que ya no tiene que preocuparse por gastos. Nosotros nos encargamos de todo».
nos encargamos de todo, incluyendo, por lo visto, de decidir por mí. Cuando Laura empezó a guardar los papeles de la venta en su bolso y Carlos atendió al teléfono hablando de las reservas de hotel, supe que estaba fuera de sus planes. ¿A qué hora se van?, pregunté con voz tranquila. Mañana temprano, estaremos fuera 2 semanas, respondió ella. Sonreí apenas. 2 semanas. Suficiente tiempo para empezar a recuperar lo que me pertenece. Mamá, aproveche para descansar, ya verá que sin la preocupación del coche va a estar más tranquila, dijo Laura, con ese tono falso de quien cree tener la razón. Más tranquila. Prisionera en mi propia casa, pero más tranquila. Dependiendo de la bondad de extraños para cada necesidad, pero más tranquila. Sin la libertad que me había costado años conquistar, pero más tranquila. Doña Teresa se acercó y me puso una mano en el hombro, con una sonrisa que pretendía ser maternal. Amalia, querida, confía en tus hijos. Ellos saben lo que es mejor para ti, como usted sabe lo que es mejor para usted también, respondí, devolviéndole una sonrisa que no me llegó a los ojos. Por eso viajan juntas, ¿verdad? La sonrisa de Teresa se congeló, pero Laura intervino enseguida. Mamá, no empiece. Teresa es familia. Familia. Qué palabra tan fácil de pronunciar cuando conviene. Me dio un beso en la frente, de esos que se dan a los niños después de reñirles. He dejado una lista con los teléfonos útiles en el frigorífico. El mercado de don Julián, la farmacia que entrega a domicilio, el taxi de don Roberto, todo lo que necesite. Carlos me saludó con la mano, sin dejar de hablar por teléfono. Teresa me abrazó. Su perfume caro me resultó tan falso como su afecto. Cuídate mucho, Amalia. Cuando regresemos veremos cómo adaptar la casa para que sea más segura para ti. Cambios en mi casa, ¿qué más estarían tramando? Los observé cruzar el jardín que había cuidado durante 15 años. Laura se subió al asiento del conductor del coche de Carlos, el lugar que antes me pertenecía. Cerré la puerta y me quedé sola, en un silencio tan profundo que dolía. El silencio de quien descubre que sus propios hijos la ven como un estorbo. Caminé hasta la ventana y los vi marcharse, riendo sobre algo que Teresa había dicho. 3 personas disfrutando de mi dinero, mientras yo quedaba encerrada, tratada como una anciana consentida. Me senté en mi sillón favorito, el mismo que compré cuando Laura se casó. Fue entonces cuando vi un sobre la mesa de centro. Dentro había 5 billetes de 100 euros, 500 euros, el precio de mi libertad según ellos. Lo conté despacio. 500 euros por el coche que compré con 6 meses de mi pensión, por años de seguros que pagué sin fallar, por mi independencia perdida. El teléfono sonó. Era mi comadre Carmen Jiménez, amiga de toda la vida. Amalia, ¿cómo estás? Hace semanas que no te veo en misa. Respiré hondo y respondí. Carmen, creo que ha llegado el momento de cambiar algunas cosas. ¿Puedes venir un rato? Necesito hablar contigo, le dije a Carmen con la voz quebrada. 30 minutos después, mi comadre estaba sentada en mi cocina de Toledo, escuchando en silencio mientras le contaba todo lo ocurrido aquella mañana. A medida que hablaba, su rostro se endurecía. Cuando terminé, se quedó callada un buen rato antes de decir: Amalia, esto no está bien. Vender tus cosas sin permiso es robo, aunque lo hagan tus hijos. Me limpié las lágrimas que por fin caían. Pero Carmen, son mis hijos. Laura es mi única hija. No quiero enfrentarme a ella. Carmen me tomó las manos con firmeza. ¿Y tú qué eres? ¿No eres una persona con derechos? ¿Una mujer que ha trabajado toda su vida para tener lo que tiene? Tenía razón. Durante 40 años trabajé como maestra en el colegio público del barrio. Ahorré cada euro. Hice sacrificios enormes para que Laura tuviera una vida mejor. Pagué sus estudios, su boda, incluso ayudé con la entrada de su casa. Y este era mi pago. ¿Sabes qué pienso?, continuó Carmen. Que ellos contaban con que te quedaras callada, como siempre. Pero yo te conozco desde hace 30 años y sé que la Amalia que conocí no se dejaba pisotear. Sus palabras me atravesaron. La Amalia que había criado sola a su hija después de que Antonio, su padre,
nos dejara cuando ella tenía 12 años, no habría aceptado esta humillación. La Amalia que trabajaba turnos dobles para pagar una escuela privada habría defendido su dignidad. ¿Y qué puedo hacer ahora?, pregunté. El coche ya lo vendieron, el dinero ya no está. Carmen se levantó y miró por la ventana. Dime una cosa, ¿la casa está a tu nombre? Asentí. Después de que Antonio se marchó, me aseguré de poner todo a mi nombre: la vivienda, mi pensión, mis ahorros. Por primera vez, Carmen sonrió. Entonces, querida amiga, tienes más poder del que crees. Te quitaron el coche, pero no pueden quitarte todo. Demuéstrales que la madre dócil que conocían ya no existe. Cuando se fue, me quedé en el jardín mirando los rosales que yo misma había plantado. Todo lo que me rodeaba era fruto de mi esfuerzo. Esa noche, mientras Laura y Carlos celebraban con mi dinero, hice una lista, una larga lista de cada vez que había cedido, callado o permitido que me trataran como un mueble más de la casa. Y al final, bajo aquella última línea escribí: mañana, Amalia vuelve a empezar. Primero fueron los pequeños cambios. Mamá, los domingos no salga, que Carlos está cansado y necesita descansar. Luego, cosas más grandes. Mamá, ya no prepare ese guiso, a Carlos no le gusta el ajo. Y finalmente, decisiones sobre mi propia vida. Mamá, no salga tanto, puede ser peligroso. Todo había sido un proceso lento, casi invisible, para hacerme creer que debía hablar menos, decidir menos, existir menos. Y yo, Amalia Serrano, había permitido cada paso pensando que eso era amor, que ceder era lo que hacían las madres buenas. Pero aquella noche, mirando mi lista bajo la luz amarillenta de la lámpara del salón, comprendí la verdad. No era amor lo que movía a Laura y Carlos, sino conveniencia. Yo era útil mientras cuidaba la casa, hacía favores o prestaba dinero. Pero el día que mi bienestar estorbó sus planes, pasé a ser un estorbo. A la mañana siguiente, muy temprano, escuché el taxi que los llevaba al aeropuerto. No bajé a despedirme. Desde la ventana los vi cargar las maletas, riendo con doña Teresa, rumbo a las vacaciones pagadas con el dinero de mi coche. Laura levantó la mano para saludarme, pero yo no respondí. Cuando el taxi desapareció calle abajo, no sentí tristeza ni rabia. Sentí determinación. Fría, serena, firme. Carmen tenía razón. Habían contado con mi silencio, pero se equivocaron. La Amalia sumisa había muerto el día que vendieron mi coche sin consultarme. La mujer que amaneció al día siguiente era distinta. No tenía miedo, ni apego, ni vergüenza. Solo la certeza de que ya nada ni nadie volvería a decidir por mí. Me vestí con mi mejor ropa, tomé los 500 euros que habían dejado sobre la mesa, el precio de mi libertad, según ellos, y pedí un taxi. Tenía 15 días por delante y una lista de cosas que hacer. El coche me dejó en el centro de Toledo. Caminé despacio, redescubriendo las calles que conocía de toda la vida. Todo se veía distinto ahora que volvía a moverme por mí misma. Cada paso era una victoria. Mi primera parada fue el banco. La empleada, una joven amable llamada Fernanda López, revisó la pantalla y me miró con una sonrisa. Señora Serrano, tiene usted una cuenta de ahorros muy saludable. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. Tenía dinero, tiempo y, sobre todo, voluntad. El juego acababa de empezar. También tiene un certificado de depósito que vence el próximo mes, dijo Fernanda, mirando la pantalla del ordenador. Los números que me mostró me dejaron sin aliento. Durante años había ido apartando una parte de mi pensión y con los intereses acumulados tenía más dinero del que recordaba. Fernanda, pregunté, si quisiera hacer algunos cambios importantes en mi vida, ¿cree que esto sería suficiente? Ella sonrió. Señora Serrano, con esta cantidad podría vivir cómodamente durante muchos años, siempre que tome decisiones inteligentes. Salí del banco con mis extractos en la mano y una sensación de poder que no sentía desde hacía décadas. Caminé hacia el despacho del licenciado Roberto García, un abogado que conocí cuando tramité la herencia de mi difunto esposo.
Su secretaria me reconoció al instante. «Doña Amalia, qué alegría verla». El licenciado la atiende en unos minutos. Al entrar, Roberto se levantó y me recibió con una sonrisa sincera. «Amalia, ¿cómo está usted? Cuénteme». Le relaté todo. La venta del coche, el dinero desaparecido, los comentarios sobre mi edad, las burlas disfrazadas de preocupación. Su rostro se ensombreció. «Lo que me cuenta es grave. Vender un bien ajeno sin consentimiento es delito, aunque se trate de familia. Pero antes de actuar, necesito saber qué quiere hacer usted realmente». Aquella pregunta me atravesó. ¿Qué quería? ¿Castigar a Laura? ¿Recuperar el coche? ¿Escuchar un perdón? No. Lo que deseaba era recuperar mi dignidad. Quería que comprendieran que Amalia Serrano no era una mujer indefensa. «Roberto, quiero protegerme. Quiero asegurarme de que nadie vuelva a decidir por mí. Y cuando regresen, que encuentren una realidad distinta». El abogado asintió. «Vamos a preparar documentos para blindar su patrimonio y su autonomía. Y le daré el contacto de un investigador que puede rastrear la venta del coche. Se llama Augusto Mendoza. Es muy discreto y eficaz». Salí del despacho con una carpeta bajo el brazo y un plan claro. Me dirigí a la oficina de Augusto, situada frente al Parque de la Vega. Era un hombre de unos 50 años, mirada serena y voz firme. «Señora Serrano», dijo tras escucharme, «lo que ha vivido es más común de lo que parece. Muchos hijos acaban controlando la vida de sus padres hasta que ellos se sienten prisioneros». Asentí en silencio. «Pero eso puede cambiar», añadió. «Lo primero es que usted decida cómo quiere vivir». Lo miré con determinación. «Creo que ha llegado la hora de empezar de nuevo. Señora Serrano, usted tiene 69 años, no 90, me dijo Augusto con una sonrisa tranquila. Está en perfectas condiciones físicas y mentales, y tiene recursos. ¿Por qué no podría empezar de nuevo?» Aquella pregunta me acompañó todo el camino de regreso a Toledo. ¿Por qué no? Durante años, Laura y Carlos me habían repetido que mi edad era una limitación, que necesitaba protección, que debía conformarme con menos libertad por mi bien. Pero, ¿era eso protección o simplemente control? Esa tarde me senté en mi jardín con una taza de té y observé todo a mi alrededor. Mi casa había sido mi refugio durante 15 años, pero también mi prisión. Cada rincón reflejaba las concesiones que había hecho, el estudio convertido en despacho de Carlos, la sala redecorada al gusto de Laura. «Mamá, hay que modernizar un poco la casa», incluso la cocina adaptada a los caprichos de su marido. Aquella noche, mientras cenaba sola, el teléfono sonó. Era Laura, llamando desde el Hotel de la Costa. «Mamá, ¿cómo está? ¿Ya se acostumbró a estar sin coche?», preguntó alegre, como si hablara de una nimiedad. «Muy bien», respondí con una calma que me sorprendió. «Hoy salí bastante. Fui al banco, al despacho del licenciado García, y conocí a algunas personas nuevas». El silencio al otro lado fue inmediato. «¿Al licenciado García? ¿Para qué fue con él, mamá?» «Para poner algunos asuntos en orden, hija. Cosas que debía haber hecho hace tiempo». Pude sentir cómo su tono se tensaba. «Mamá, no haga nada precipitado. Espere a que volvamos y hablamos con calma». «Laura», le dije con voz firme, «llevo 69 años tomando decisiones por mí misma. No pienso esperar permiso de nadie para seguir haciéndolo». Colgué antes de que pudiera responder. Por primera vez en años, la última palabra fue mía. Los días siguientes fueron los más productivos que recordaba. Augusto me mostró varios apartamentos, unos en residencias modernas con servicios médicos, otros en barrios tranquilos donde podría vivir de forma independiente. «¿Qué tipo de vida quiere tener, señora Serrano?», me preguntó mientras visitábamos un piso con vista al parque. Lo pensé un momento y respondí: «Quiero estar donde pueda ser yo misma sin dar explicaciones». Él sonrió. «Entonces creo que tengo el lugar perfecto para usted». Y cuando me llevó a verlo al día siguiente, sentí algo que creía perdido. Ilusión. Era un segundo piso en un edificio pequeño y elegante, con una terraza que daban a un jardín comunitario lleno de rosales y olivos. Tenía 2 habitaciones, una cocina moderna pero acogedora
y un salón luminoso con grandes ventanales por donde entraba la luz de la tarde. Este edificio tiene una comunidad muy activa, me explicó Augusto. Hay club de lectura, clases de yoga, noches de juegos, pero también gente que vive tranquila, a su ritmo. Lo mejor era su ubicación, a solo 20 minutos del centro de Toledo, pero en un barrio completamente diferente al mío, lejos de los recuerdos y las miradas conocidas. ¿Cuánto cuesta?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta en mi corazón. El precio era razonable. Con mi pensión y mis ahorros, podía pagarlo sin preocuparme. ¿Y cuándo podría mudarme? Si lo desea, en una semana, respondió Augusto revisando los documentos. Una semana. En 7 días podría convertirme en una mujer libre otra vez, en Amalia Serrano, una mujer de 69 años que había decidido escribir un nuevo capítulo en su vida. La idea me ilusionaba y me asustaba al mismo tiempo. Esa tarde llamé a Carmen. Me mudo, le dije. Amalia, por fin, respondió con entusiasmo. Ya era hora de que tomaras las riendas. Luego, su voz se volvió más seria. ¿Y qué harás con Laura? ¿Se lo vas a decir antes? La pregunta me atravesó. Carmen, respondí con calma. Laura tuvo muchas oportunidades de tratarme con respeto. Eligió no hacerlo. Ahora soy yo quien elige lo que es mejor para mí. Los días siguientes fueron un torbellino. Contraté una empresa de mudanzas discreta y empecé a clasificar mis cosas, lo que me llevaría y lo que dejaría atrás. Fue un proceso más emocional de lo esperado. Cada objeto era un trozo de vida. Las fotos de cuando Laura era niña, los libros que guardé desde mis años como maestra, los platos de las cenas familiares que soñé compartir con mis futuros nietos. Empacar era como recomponerme. Cada caja cerrada era un pedazo de libertad recuperada. El licenciado García preparó los documentos, un poder notarial garantizando mi control total sobre mis bienes, un certificado médico de mi plena capacidad y una carta legal dirigida a Laura explicando las consecuencias de vender propiedades ajenas. Amalia, me dijo al firmar, está haciendo lo correcto. Durante demasiado tiempo vivió según las decisiones de otros. Es hora de que viva según las suyas. Sus palabras fueron el sello final de mi renacimiento. 2 días antes de la mudanza, recibí una llamada de Laura. Esta vez su voz sonaba tensa, casi ansiosa. Mamá, hablé con don Julián del mercado y me dijo que no ha estado pidiendo entregas a domicilio. ¿Cómo está comiendo? Muy bien, hija, respondí con serenidad. Los taxis funcionan de maravilla y he conocido personas encantadoras que me han ayudado cuando lo he necesitado. No era mentira. Augusto me había presentado a varios de mis futuros vecinos del nuevo edificio y todos habían sido amables y respetuosos. Pero mamá, usted no conoce a esa gente. Podrían aprovecharse de usted, insistió. La ironía me habría hecho reír si no fuera tan triste. Mi propia hija, que llevaba años aprovechándose de mi generosidad, me advertía de desconocidos que me habían tratado con más respeto en una semana que ella en meses. Laura, le dije con calma, soy una mujer adulta, sé cuidarme sola. Hubo un largo silencio. ¿Está molesta conmigo?, preguntó finalmente. Era la primera vez en mucho tiempo que sonaba preocupada por mis sentimientos y no por su conveniencia. No estoy molesta, le respondí. Estoy desilusionada, pero eso es algo que hablaremos cuando regreses. Colgué. Solo quedaban 2 días. La noche anterior a la mudanza me senté en mi salón por última vez. Todo estaba igual que cuando Laura y Carlos se fueron, pero yo ya no era la misma. En una semana había recuperado algo que creí perdido, mi propósito y mi autonomía. Mañana empezaría una nueva vida. Una donde nadie podría vender mis cosas sin permiso, donde mis decisiones serían solo mías. Una vida donde Amalia Serrano volvería a ser la protagonista de su propia historia y no un personaje secundario en la vida de los demás. Me fui a dormir con una mezcla de emoción y nervios que no sentía desde la juventud. Mañana sería el primer día del resto de mi vida, y por fin ese futuro me pertenecía.
Desperté a las 5 de la mañana con una claridad mental inusual. No sentía miedo, sino una determinación profunda. Los de la mudanza llegaron puntuales a las 7. En 3 horas cargaron todo lo que había decidido llevar: mis muebles favoritos, mis libros, mis fotos y la ropa que realmente me gustaba, no la que Laura consideraba adecuada para mi edad. Cada objeto que dejaba atrás era una concesión que abandonaba para siempre. Todo lo que había sacrificado por mantener la armonía familiar se quedaba atrás. Ya no más. En mi nuevo piso, cada cosa sería elegida por mí, para mí, según mis propios gustos y necesidades. ¿Está segura de que no quiere llevarse nada más, señora Serrano?, preguntó Francisco, el jefe de los cargadores. Todavía hay espacio en el camión. Miré alrededor del salón que había sido mi hogar durante 15 años y negué con la cabeza. No, Francisco. Lo que me llevo es todo lo que necesito para empezar de nuevo. Antes de salir, dejé sobre la mesa del comedor un sobre con mi nombre escrito en la caligrafía elegante que perfeccioné durante mis años como maestra. Dentro, la carta que había escrito y reescrito varias veces hasta lograr el tono justo, firme, sin rencor. Laura y Carlos, cuando decidisteis vender mi coche sin consultarme, tomasteis una decisión sobre mi vida sin mi consentimiento. Hoy yo también he tomado una decisión, pero solo afecta a mi propia existencia. Me he mudado a un lugar donde puedo vivir con la dignidad y el respeto que merezco. No busquéis mi nueva dirección. Cuando esté lista para restablecer contacto, si es que algún día lo estoy, seré yo quien os llame. Mientras tanto, esta casa queda como la dejasteis. Los muebles que no me llevé son vuestro regalo de despedida. He aprendido que es mejor estar sola con dignidad que acompañada sin respeto. Cuidad bien la casa hasta que decida qué hacer con ella. Con cariño, pero sin disponibilidad, Amalia. El viaje hasta mi nuevo apartamento, en el barrio de Santa Teresa, duró solo 20 minutos, pero se sintió como un salto en el tiempo hacia una versión de mí misma que creía perdida. Amalia Serrano, la mujer independiente, la que tomaba decisiones sin pedir permiso. Augusto me esperaba en la entrada con las llaves y una sonrisa genuina. Señora Serrano, bienvenida a su nuevo hogar. Sus palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Hacía mucho que nadie me daba la bienvenida a ningún sitio. Los cargadores fueron rápidos y discretos. Mis muebles parecían distintos en aquel nuevo espacio, como si por fin pudieran respirar. Mi viejo sillón, que en la otra casa había sido relegado a un rincón, ahora ocupaba el lugar central del salón con toda la dignidad que merecía. La primera en llamar a mi puerta fue doña Esperanza Ramírez, una mujer de 70 años con sonrisa cálida. «Vecina, vengo a darle la bienvenida. ¿Le apetece un café cuando esté instalada?» «Claro, Esperanza», le respondí. «Si no tiene prisa, lo tomamos ahora mismo». Su cara se iluminó. «Perfecto». Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba exactamente donde debía estar. «Y si quiere, después le presento a algunas de las otras vecinas», me dijo Esperanza con su sonrisa amable. «Tenemos un grupo muy agradable aquí». Mientras preparaba el café en mi nueva cocina, me di cuenta de que hacía años que no invitaba a nadie a mi casa por decisión propia. En la vivienda anterior, cualquier visita debía ser aprobada por Laura y coordinada según la conveniencia de Carlos. Pero aquí, en mi nuevo piso de Toledo, en el barrio de Santa Teresa, era yo quien decidía a quién abrir la puerta y cuándo. Esperanza me habló del edificio con entusiasmo. Somos 12 apartamentos, casi todas mujeres independientes, algunas viudas, otras divorciadas o solteras, pero todas con historias y ganas de disfrutar esta etapa. Los martes tenemos club de lectura, los jueves clase de aquaeróbic en el centro deportivo y los sábados salidas al teatro o al cine, añadió. Pero nadie obliga a nadie. Aquí cada una vive como quiere. Esa libertad de elegir sin culpa me resultaba casi extraña. «Esperanza», le pregunté, ¿todas llegaron aquí buscando una nueva vida? «Querida», respondió con dulzura,
Todas llegamos buscando volver a ser nosotras mismas. Es increíble lo que se pierde de una misma cuando se vive para complacer a otros. Sus palabras me conmovieron. Cuando se fue, seguí desempacando. Cada objeto que colocaba en su lugar era una declaración de independencia. Mis libros de poesía, los mismos que Laura consideraba una pérdida de tiempo, ocuparon un lugar de honor en la estantería. Mis plantas, que Carlos llamaba estorbos, ahora decoraban la terraza y se mecían con el viento. Al caer la tarde, serví una copa de vino tinto, algo que no hacía en meses porque una señora de mi edad no debía beber, según Carlos, y salí a la terraza. El jardín comunitario estaba lleno de flores y de vida. Entonces sonó el teléfono. Era Laura. Por primera vez en una semana, decidí contestar. Mamá, por fin. Hemos estado preocupados. Llamamos a casa y no responde nadie. Su voz sonaba ansiosa, más por la pérdida de control que por preocupación genuina. Estoy perfectamente bien, le respondí. Solo decidí cambiar algunas cosas. ¿Qué tipo de cambios, mamá? Suenas distinta. Cuando regreses hablaremos. Solo quiero que sepas que estoy muy contenta. Podía oír su frustración a través del teléfono. Estaba acostumbrada a saber siempre dónde estaba y qué hacía. Mamá, si esto es por el coche, podemos llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Como si vender mi propiedad sin permiso fuera algo negociable. No estoy enfadada, hija, solo decepcionada. Y eso no se arregla con un acuerdo. Colgué con una paz nueva. Por primera vez, mi vida estaba en mis manos. Pero mamá, insistió Laura al otro lado del teléfono, no puede estar tomando decisiones importantes sin consultarnos. Somos su familia. Tenemos derecho a opinar sobre lo que es mejor para usted. Sus palabras resumían todo lo que había tolerado durante años. Ellos tenían derecho a decidir sobre mi vida, pero yo no sobre las suyas. Laura, le respondí con voz firme. Llevo 69 años tomando decisiones por mi cuenta. No voy a dejar de hacerlo ahora. Te quiero mucho, pero ya no pienso vivir pidiendo permiso para existir. Colgué antes de que pudiera contestar y puse el móvil en silencio. Este era mi tiempo, mi espacio, mi nueva vida. Esa noche cené en mi cocina nueva, junto a la ventana que daba al jardín comunitario. La comida me supo distinta, más sabrosa, quizá porque la preparé pensando solo en mí, sin preocuparme si a Carlos le parecería demasiado fuerte o si Laura la juzgaría poco adecuada para mi edad. A la mañana siguiente desperté sin el peso invisible de agradar a nadie. Nadie suspirando por mis decisiones, nadie criticando mi ropa, nadie sugiriendo que mis planes eran impropios para una mujer de mi edad. Solo yo, Amalia Serrano, una mujer de 69 años, viviendo según sus propias reglas. A las 9, Esperanza tocó a mi puerta. Amalia, ¿le apetece acompañarme al mercado? Está aquí cerca, y así conoce el barrio. Acepté encantada. Hacía años que no salía a caminar sin prisa, solo por el gusto de sentir el sol. El mercado era pequeño, pero acogedor. Los tenderos saludaban a todo el mundo por su nombre. Cuando Esperanza me presentó como su nueva vecina, me recibieron con una calidez que me conmovió. Doña Amalia, me dijo el frutero, si un día no puede venir, me llama y le mandamos la compra a casa. Era la misma oferta que en mi barrio anterior, pero el tono era distinto. No sonaba a lástima, sino a respeto. No era una concesión, sino un gesto cotidiano. De regreso, caminamos despacio bajo el sol de febrero de 2024, charlando sobre la vida. Yo llegué aquí hace 3 años, me contó Esperanza. Mi hijo decía que era demasiado vieja para vivir sola. Y tenía razón, solo era demasiado vieja para vivir bajo sus reglas. Su historia me tocó el alma. Esa tarde, el licenciado García me llamó. Amalia, tengo buenas y malas noticias, dijo. La mala es que Juan Silva compró el coche por mucho menos de su valor. La buena, que la venta es ilegal. Usted nunca firmó la transferencia. ¿Y eso qué significa, Roberto?, pregunté. Que legalmente el coche sigue siendo suyo. Podemos recuperarlo si usted quiere, me explicó el licenciado García.
pero eso implicaría demandar a su hija y a su yerno. Era una decisión que había evitado enfrentar. ¿Realmente quería llevar a mi propia hija a los tribunales? Guardé silencio unos segundos antes de responder. Roberto, el coche ya no es lo importante. Lo que quiero es que entiendan que no pueden seguir tomando decisiones por mí. ¿Podemos usar esta información de otra manera? El abogado comprendió enseguida. Por supuesto, Amalia. Podemos redactar una carta legal dejando constancia de que usted sabe que se cometió un delito, pero que por ahora decide no proceder. Eso les hará ver que tiene opciones y que su generosidad no viene de la debilidad. La carta fue enviada esa misma tarde a mi antigua casa, con copia al hotel donde Laura y Carlos disfrutaban su viaje, pagado con el dinero de mi coche. Quería que supieran que Amalia Serrano ya no era la mujer indefensa que podían manipular. Esa noche me uní al club de lectura en el piso de Dolores Vega, una de mis nuevas vecinas. Éramos 6 mujeres, todas con historias fascinantes. Hablábamos de una novela sobre una mujer que a los 70 decidía empezar de nuevo. ¿Sabéis qué me gusta de este libro?, dijo Carmen Torres, una maestra jubilada de 65 años, que la protagonista no pide permiso a nadie para cambiar su vida. Simplemente lo hace. Exacto, añadió Dolores. La sociedad nos hace creer que, después de cierta edad, ya no tenemos derecho a desear cosas nuevas. Aquellas palabras describían lo que yo había sentido durante años, sin saber expresarlo. Esa noche, mientras bebía té en mi nueva sala, pensé en lo que había cambiado en tan solo 7 días. Pasé de pedir permiso para existir a tomar decisiones valientes sobre mi futuro. No fue fácil, pero fue necesario. Mi teléfono vibró con un mensaje de Laura. «Mamá, recibimos una carta de un abogado. ¿Puede llamarnos urgente?» No respondí. Por primera vez en años, el tiempo y las condiciones de nuestra conversación las decidía yo. Abrí mi diario y escribí: «La libertad no se pide, se toma cuando una decide que la merece». A la mañana siguiente, recibí flores. No era mi cumpleaños. Venían de Augusto con una nota para celebrar su valentía. Mientras regaba mis plantas bajo el sol de Toledo, entendí que no había perdido una familia, había recuperado mi vida. «Amalia, ¿se arrepiente de haber tomado esta decisión?», me preguntó Esperanza, mientras paseábamos bajo los árboles del parque cercano a mi nuevo edificio en Toledo. La pregunta me hizo sonreír. «No, Esperanza», le respondí. «Me arrepiento de no haberla tomado antes». Esa tarde, de regreso a casa, decidí por fin responder el mensaje de Laura. Escribí despacio, sin rencor, pero con convicción: «Hija, estoy bien y feliz. Cuando regreséis de vuestro viaje y estéis listos para hablar conmigo con respeto, podremos vernos. Mientras tanto, disfrutad lo que os queda de vacaciones». Era un mensaje que marcaba límites firmes, pero dejaba abierta la puerta a un nuevo tipo de relación. La transformación había sido silenciosa, pero completa. Amalia Serrano había recuperado su vida, y nadie volvería a quitársela jamás. Pasaron exactamente 2 semanas desde que Laura y Carlos se fueron a la playa cuando sonó el teléfono. La voz al otro lado no era la alegre y confiada de siempre, sonaba asustada. «Mamá», dijo Laura con un hilo de voz, «acabamos de llegar a casa. ¿Dónde está usted? ¿Dónde están sus cosas?» La casa está casi vacía. Podía oír a Carlos de fondo, nervioso, y la voz aguda de doña Teresa, su suegra Mipé, haciendo preguntas que nadie sabía responder. Me acomodé en mi sillón favorito, con una taza de té entre las manos y la vista del jardín comunitario iluminado por el sol de la tarde. «Estoy exactamente donde necesito estar», respondí con calma, «en un lugar donde soy respetada y valorada». «Pero mamá, ¿dónde está? Tenemos que hablar. Hay una carta del abogado que no entendemos. Sus vecinos dicen que se mudó, pero no saben a dónde». En su voz se mezclaban la desesperación y algo nuevo, miedo real de haberme perdido. «Laura», le dije, «tú y Carlos tomasteis decisiones sobre mi vida sin consultarme. Ahora yo he tomado decisiones sobre la mía. La diferencia es que las mías solo me afectan a mí». El silencio del otro lado fue largo y pesado.
Mamá, por favor, podemos arreglar las cosas. Fue un malentendido lo del coche, insistió. No queríamos faltarle al respeto. No fue un malentendido, Laura. Fue una decisión consciente de tratarme como si no fuera capaz de manejar mi propia vida. Pero somos su familia, intervino Carlos con voz forzada. No puede irse así. Nosotros la cuidábamos. Sí, Carlos, me cuidabais, respondí con serenidad, pero no por amor, sino por control. Y colgué el teléfono. Por primera vez en años, el silencio posterior no me dolió. Me supo a libertad. Carlos, le respondí con firmeza, vosotros no me cuidabais, me controlabais. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. Le expliqué que cuidar significa respetar las decisiones de una persona, consultarla sobre los cambios que la afectan, valorar su experiencia y su autonomía. Controlar, en cambio, es decidir por ella, vender sus cosas sin permiso y tratarla como si fuera una niña incapaz. Pero doña Amalia, nunca quisimos controlarla, insistió. Solo queríamos protegerla. Esa palabra, protegerla, la habían usado tantas veces como excusa para imponerme límites, que ya sonaba hueca. Carlos, dije con calma, proteger a alguien es darle herramientas para defenderse. Lo que vosotros hicisteis fue quitármelas para mantenerme dependiente. En ese momento intervino doña Teresa, la madre de Carlos, con ese tono de falsa autoridad maternal que también conocía. Amalia, entiendo que estés molesta, pero esto ya es demasiado. Una mujer de tu edad no debería estar viviendo sola por ahí. Es peligroso e irresponsable. Irresponsable. A mis 69 años, esa mujer me llamaba irresponsable por tomar las riendas de mi vida. Teresa, le respondí con serenidad, una mujer de mi edad tiene derecho a vivir donde quiera y como quiera, mientras no haga daño a nadie. Lo verdaderamente irresponsable es creer que la edad anula el derecho a decidir por una misma. El silencio que siguió me confirmó que nunca lo había pensado así. Entonces Laura volvió a tomar el teléfono. Su voz sonaba diferente, frágil, cansada. Mamá, por favor, solo dígame que está bien. Hemos llamado a hospitales pensando que... Su voz se quebró, y por primera vez en mucho tiempo sentí una punzada de ternura. Laura, le dije con tono suave, estoy perfectamente bien, segura y feliz. Estoy justo donde quiero estar. No tienes que preocuparte por mi salud, sino por cómo quieres que sea nuestra relación de ahora en adelante, basada en respeto o en distancia. ¿Distancia?, preguntó horrorizada. Mamá, usted es mi madre, no puede cortar el contacto así. Era curioso. Solo ahora que yo tenía el control, empezaba a valorar nuestra relación. No estoy cortando nada, hija. Estoy ofreciendo algo nuevo. Una relación entre dos adultas que se respetan. ¿Y qué significa eso exactamente?, intervino Carlos, otra vez al teléfono. Significa, expliqué despacio, que si queréis seguir en mi vida, será bajo mis términos. Nadie decidirá por mí nunca más. Hubo un silencio prolongado. Luego Laura habló con voz temblorosa. ¿Podemos ir mañana a verla? Solo para hablar, para disculparnos. Miré mi jardín desde la ventana y respiré con calma. Eso lo decidiré yo cuando esté lista para recibir visitas. Era la primera vez que Laura mencionaba la palabra disculpa sin condiciones. De acuerdo, le respondí tras pensarlo con calma. Podéis venir el sábado por la tarde, solo tú y Carlos, pero doña Teresa no está invitada por ahora. Escuché una protesta ofendida al fondo, pero continué. Vendréis como invitados a mi casa, no como personas con derecho a estar aquí. Si en algún momento siento que no estoy siendo respetada, os pediré que os vayáis. Entendido, mamá, dijo Laura rápidamente. ¿Nos da la dirección? Me detuve unos segundos. Darles mi dirección significaba abrirles la puerta a mi nuevo mundo, mi refugio. Era un riesgo, sí, pero también una oportunidad para establecer de una vez por todas las reglas de esta nueva etapa. Les di la dirección con instrucciones claras. Venid a las 3 en punto. No traigáis nada. No intentéis quedaros mucho tiempo y venid dispuestos a escuchar más de lo que habléis.
Colgué el teléfono con una mezcla de ansiedad y determinación. El sábado sería la verdadera prueba de si una relación renovada era posible. Los días previos los pasé preparando mi mente más que mi casa. Esperanza se convirtió en mi aliada y confidente. Amalia me preguntó mientras tomábamos café en su terraza: ¿qué es lo que realmente quieres conseguir el sábado? ¿Un perdón? ¿Que comprendan lo que te hicieron? ¿O algo más? Su pregunta me hizo pensar profundamente. Esperanza, le respondí. Quiero que entiendan que Amalia Serrano ya no es la misma mujer que salió de esa casa hace 2 semanas. Quiero que vean que no pueden volver a tratarme como antes. Y sobre todo, quiero saber si son capaces de verme como una igual, no como una subordinada. ¿Y si no lo son?, preguntó ella con dulzura. Suspiré. Entonces sabré que hice lo correcto al alejarme. Y podré vivir en paz, sabiendo que intenté salvar la relación sin sacrificar mi dignidad. El viernes por la noche, el licenciado García me llamó con una noticia curiosa. Amalia, dijo, Juan Silva, el mecánico, me ha contactado. Al parecer, Laura y Carlos fueron a exigirle que les devolviera el dinero del coche. Me reí con ironía. ¿Y qué les respondió? Que el trato fue con ellos, no con usted, y que si había un problema legal lo resolvieran ellos. Además, mencionó que un abogado le había preguntado por la legalidad de la venta. Era perfecto. Ahora sabían que sus actos tenían consecuencias. El sábado amaneció soleado en Toledo, con una brisa suave que hacía el día aún más sereno. Me vestí con un vestido verde, que Laura siempre había criticado por poco apropiado para mi edad. Justo por eso lo elegí. A las 3 en punto escuché el timbre. Desde mi ventana vi a Laura y Carlos frente al edificio, nerviosos, buscando mi mirada. Se veían más pequeños de lo que recordaba, menos seguros. La dinámica había cambiado por completo. «Buenos días», les dije por el interfono. «Subid al 2º piso, apartamento 2B». Abrí la puerta y los esperé en el umbral. Cuando Laura y Carlos salieron del ascensor, sus rostros de asombro me lo dijeron todo. No esperaban encontrarme así, tan tranquila, tan firme, tan dueña de mi vida. «Mamá», dijo Laura, dando un paso hacia mí como si fuera a abrazarme. Mi postura bastó para hacerle entender que mantuviera cierta distancia. «Laura, Carlos», los saludé con cortesía. «Pasad, por favor». Los guié hasta la sala y les indiqué los asientos frente a mí. Yo me senté en mi sillón favorito, marcando sin palabras que esta era mi casa y ellos, mis invitados. El silencio que siguió fue incómodo, pero necesario. Tenían que asimilar la nueva realidad. Ahora, yo estaba en control. Laura miraba alrededor del apartamento con mezcla de sorpresa y una pizca de admiración. «Mamá, esto está precioso. Se la ve muy cómoda aquí». Por un instante, su tono fue genuino, quizás la primera muestra sincera de respeto en años. «Gracias, hija», respondí. «Elegí este lugar porque me permite ser completamente yo misma». Carlos, en cambio, parecía fuera de lugar. Se removía en el asiento, inseguro, sin saber qué decir. «Doña Amalia», comenzó, «queremos disculparnos. Sabemos que nos equivocamos con lo del coche». Su voz sonaba ensayada, pero al menos era un comienzo. «Carlos», le dije, «agradezco tus palabras, pero debéis entender que lo del coche fue solo la consecuencia de algo más profundo». Les expliqué cómo, poco a poco, habían ido quitándome autonomía. Cada decisión tomada sin consultarme, cada comentario sobre lo que era adecuado para mi edad, cada intento de hacerme sentir inútil. Laura rompió a llorar. «Mamá, yo nunca quise hacerle daño. Pensé que la estaba cuidando». Sus lágrimas eran sinceras, pero ya no bastaban. «Laura», le respondí con firmeza y ternura, «las buenas intenciones no borran el daño. Durante años confundiste cuidarme con controlarme, y yo confundí ceder con amar. ¿Qué podemos hacer para arreglarlo?», preguntó Carlos, esta vez con humildad. «Podéis empezar», respondí, «por entender que no necesito que me arreglen, necesito que me respeten. Les dejé claras mis condiciones. Si queréis estar en mi vida,
será bajo el principio del respeto mutuo. Mis decisiones no necesitan vuestra aprobación. Mi salud, mi dinero y mis relaciones son asunto mío, salvo que yo pida ayuda. Laura bajó la mirada. Pero mamá, siempre hemos estado involucrados en su vida. Sí, le dije suavemente. Demasiado. Y eso se acabó. Era exactamente el punto que necesitaba aclarar. Laura, hay una gran diferencia entre compartir algo por voluntad propia y tener que reportar cada detalle de mi vida para obtener aprobación, le dije con calma. Carlos frunció el ceño, intentando procesar mis palabras. Doña Amalia, ¿esto significa que ya no podemos darle consejos, ni preocuparnos por usted? Su pregunta dejaba claro que aún no comprendía la diferencia entre una preocupación sincera y un control disfrazado de afecto. Carlos, le expliqué pacientemente, podéis aconsejarme cuando yo lo pida y podéis expresar preocupaciones si hay motivos reales. Pero no podéis tomar decisiones por mí y luego justificarlo diciendo que era por mi bien. La conversación duró casi 2 horas. Hubo tensión, lágrimas y momentos de verdadera comprensión. Laura reconoció que sin darse cuenta había empezado a verme más como una responsabilidad que como una persona capaz. Carlos, por su parte, admitió que había asumido un rol paternalista que no le correspondía. ¿Cree que algún día podríamos volver a casa?, preguntó Laura con voz temblorosa. Su pregunta me conmovió, pero también reafirmó mi decisión. Laura, le respondí, esta es mi casa ahora, pero podéis ser bienvenidos aquí si demostramos que podemos relacionarnos de igual a igual. ¿Y cómo demostramos eso?, preguntó Carlos. Empezando por respetar mis límites, dije con serenidad. No insistáis en venir más de lo que yo invite. No me presionéis para decidir cosas que no quiero. Y sobre todo, no asumáis que sabéis lo que es mejor para mí. Cuando se marcharon esa tarde, no hubo abrazos dramáticos ni promesas vacías. Lo que hubo fue algo más valioso, un entendimiento claro. Las reglas habían cambiado. Cualquier relación futura dependería de su capacidad para adaptarse a mi nueva realidad. Esa noche, cené en la terraza, viendo cómo el sol se ocultaba sobre los tejados de Toledo. No había sido la reconciliación que imaginé años atrás, cuando soñaba con un perdón perfecto. Había sido algo mucho más real, una conversación honesta, adulta y liberadora. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. Mamá, gracias por escucharnos. Vamos a reflexionar sobre todo lo que nos dijo. La queremos. Sonreí. No era una promesa, pero sí un comienzo. 6 meses después de aquella tarde, mi vida tenía un ritmo distinto. Las mañanas eran solo mías. Ya no existía el peso de complacer a nadie, solo la paz de haber recuperado mi independencia y mi dignidad. Cada mañana empezaba igual, con el ritual sencillo pero profundamente satisfactorio de preparar mi café exactamente como me gustaba, sin prisas, sin interrupciones y sin tener que considerar los horarios o preferencias de nadie. Me sentaba en la terraza de mi piso en Toledo, contemplando el jardín comunitario que florecía gracias al cuidado conjunto de los vecinos. Aquella tranquilidad era un lujo que había olvidado que existía. Esperanza se había convertido en mucho más que una vecina. Era la hermana que nunca tuve, la amiga que entendía sin necesidad de demasiadas palabras. Habíamos creado una rutina armoniosa, compartir sin invadir, acompañarnos sin depender. Los martes manteníamos vivo nuestro club de lectura, que ya contaba con 8 mujeres, todas con historias de reinvención. Amalia, me dijo Dolores la semana anterior mientras debatíamos una novela sobre segundas oportunidades. Nunca se ha arrepentido de haber tomado una decisión tan radical. Sonreí sin dudar. Dolores, lo único de lo que me arrepiento es de no haberla tomado antes. Mi relación con Laura había evolucionado a un nivel completamente nuevo. Nuestras conversaciones eran ahora entre adultas que se respetaban. Las llamadas ocurrían cuando yo tenía ganas de hablar, no cuando ella necesitaba consultarme decisiones que ya había tomado. Mamá, me dijo en nuestra última conversación, he estado pensando en todo lo que me dijo aquel día.
Creo que por primera vez entiendo de verdad la diferencia entre cuidar y controlar. Laura, le respondí, el que hayas podido ver esa diferencia ya es un paso enorme. No muchas personas reconocen cuando confunden amor con control. Tenía razón. Durante años, ambas confundimos mi silencio con amor maternal y su control con preocupación filial. Carlos, en cambio, necesitó más tiempo. En las pocas ocasiones que habíamos hablado, se notaba su esfuerzo sincero por tratarme como una igual, no como una carga heredada por matrimonio. Doña Amalia me dijo hace un mes: quiero que sepa que estoy viendo a un psicólogo para aprender sobre límites familiares. Aquello me sorprendió y me alegró. Carlos, le respondí, reconocer que necesitas ayuda demuestra madurez y respeto. No era fácil para un hombre de su generación admitir algo así. En cuanto a doña Teresa, la consuegra, quedó al margen de estas nuevas dinámicas. No por rencor, sino porque encarnaba exactamente la mentalidad que había decidido dejar atrás, la de creer que las mujeres mayores deben aceptar menos autonomía, menos voz y menos vida. Amalia, me dijo Carmen durante una de nuestras caminatas por el parque, ¿no le da tristeza haber perdido tanto tiempo permitiendo que la trataran así? Suspiré mirando los árboles en flor. Sí, Carmen, pero lo importante es que ese tiempo ya no lo pierdo más. Cada mañana en Toledo, con 69 años y un corazón en calma, comenzaba mi día con un gesto simple: preparar mi café sin prisa, disfrutando el aroma mientras el sol se filtraba por la terraza. La vida se había vuelto mía de nuevo. Esperanza, mi vecina y ahora amiga entrañable, venía a visitarme con frecuencia. No necesitaba pedir permiso para recibir a nadie, y esa libertad era un placer que antes no conocía. Amalia, me dijo un día Carmen, mientras paseábamos por el parque, ¿no le duele haber perdido tanto tiempo en una vida que no era suya? No, le respondí. He decidido no verlo como tiempo perdido, sino como el precio que pagué por aprender que el respeto no se regala, se exige. Los jueves tomaba clases de pintura en el Centro Cultural. La profesora, una joven llena de entusiasmo, me dijo una tarde: señora Amalia, tiene usted un talento natural para expresar emociones en sus paisajes. Sonreí al pensar que Laura siempre había dicho que esas cosas eran pérdida de tiempo. Sin embargo, pintar me había devuelto algo que ni sabía que había perdido: la voz interior. Los sábados iba al cine sola. Escogía la película, el asiento, la hora. Era un acto sencillo, pero profundamente liberador. Una tarde me crucé con Augusto, el agente inmobiliario que se había vuelto mi amigo. La veo radiante, me dijo. Se nota que vive como quiere. Semanas después, una llamada de Laura me sorprendió. Su voz sonaba distinta. Mamá, Miguel y yo estamos yendo a terapia de pareja. Nos dimos cuenta de que si no sabíamos tratarnos bien con usted, tampoco entre nosotros. Es un paso valiente, le respondí. Las relaciones sanas no nacen del amor, sino del respeto. Desde entonces, nuestras visitas eran mensuales. Charlábamos sobre libros, su trabajo, mis clases, mis amistades. Mamá, me dijo un día, nunca imaginé lo interesante que es usted cuando no intenta complacernos. Miguel, más reservado, se había sumado con humildad. Doña Amalia, me confesó, mi terapeuta dice que confundí masculinidad con control. Pensé que protegerla era decidir por usted. No, Miguel, le respondí. Proteger es dar herramientas, no quitarlas. Una tarde el repartidor trajo un paquete, un libro de poesía y una nota de Laura. Mamá, pensé en usted, no porque le falten libros, sino porque sé que los disfruta. Esa noche escribí. El silencio que elegí no fue castigo, fue un regalo. En ese silencio encontré mi voz. Cuando Laura me invitó a cenar, acepté con serenidad. Si no me siento respetada, me iré, le advertí. Ella rió. No tendrá que hacerlo, mamá. Colgué el teléfono con una sonrisa. Había recuperado algo que no se compra ni se hereda, una vida que me honra. Si mi historia te ha llegado al corazón, te invito a quedarte hasta el final y a reflexionar conmigo. A mis 69 años, he aprendido que la libertad no siempre llega en grandes gestos,
sino en las decisiones pequeñas y firmes que tomamos cada día. No fue fácil decir basta, pero fue necesario. Durante años creí que amar significaba ceder, callar, aceptar. Hoy sé que el amor verdadero no exige sumisión, sino respeto mutuo. Si tú, que estás escuchando, has sentido alguna vez que te apagan la voz, quiero que recuerdes esto. Nunca es tarde para recuperarla. No importa la edad ni lo que hayas perdido. Siempre puedes volver a elegirte, volver a empezar, volver a vivir bajo tus propios términos. Te invito a apoyar esta historia compartiéndola, dándole me gusta y suscribiéndote al canal. Pero sobre todo, te invito a aplicarla en tu propia vida. Defiende tus límites con serenidad, exige respeto sin miedo y no dejes que la culpa te robe la paz. Porque cuando aprendes a respetarte, enseñas a los demás cómo deben tratarte. Yo soy Amalia y hoy no busco que me admiren, solo quiero inspirarte a vivir con dignidad.